Mi nombre es Ashley González. Trabajo para una compañía llamada Project Eats, que crecemos comida en lugares abandonados en la ciudad de Nueva York para proveer a personas de bajos recursos. También hago música al lado. He estado tocando la guitarra por ya casi 14, 15 años y me envuelvo en esas dos pasiones mías, en crecer comida y tocar la guitarra. Creo que me infecté, o más bien para empezar el curso de los eventos, todo empezó porque tocamos, la banda que tengo, fuimos a tocar en Brooklyn y habían como unas 30 personas en el evento, cerrado, no tan grande. Tocamos ese día, fue marzo 13. Después, al próximo día, ya estábamos enseñando síntomas. Mi novia empezó con primeros síntomas. Luego se infectó una amiga de ella. Al próximo día, al domingo, yo me infecté. Yo ya empecé a enseñar los síntomas y dos otros amigos se infectaron. Dentro del curso de una semana ya estábamos teniendo los síntomas más severos. Yo me recuperé durante unos 5 días. Nada más tenía dolor de cabeza, me dolía el cuerpo y quería estar todo el tiempo, no me quería salir de la cama. Y igualmente con mi novia, solamente un poco más severo, ella le duró como unos 14 días. También su amiga sí fue al hospital, fue confirmada de que tenía COVID-19 o como le llaman de corona. También durante ese tiempo a nosotros se nos ocurrió ir al hospital. Y yo parece cuando fuimos al hospital yo ya me sentí un poco mejor, pero obviamente tenía que manejar a mi novia porque no íbamos a tomar transporte público, ¿verdad? Fuimos a un hospital que se llama Presbyterian, está aquí en Flushing, Nueva York. Entonces llegamos, nos vieron, yo pensando que nos iban a ver de una vez, porque nos tomaron la información, llamaron a un enfermero diciendo que nos iba a llevar para otro lugar. Vamos al elevador, nos vamos para el basement y nos meten en un cuarto así como de 20 por 20 con otras 30 personas adentro, entre 20 y 30 personas, y nos sentamos. La señora que estaba enfrente mío se veía muy muy mal, estaba llorando con sus síntomas. Cuando llamaron su nombre dijo, por favor llévenme, no puedo caminar. La señora de atrás tosiendo súper, o sea, feo, ¿no? Ahí como alarmante cómo estaba tosiendo esa señora. Y le digo a mi novia, si no lo tenemos, ahora sí lo vamos a tener. Bueno, pues pasa 1 hora y media, ya nos recibe el médico, nos llama nuestro nombre al mismo tiempo y nos toman solamente los vitales, y preguntarnos que si salíamos del país. Obviamente dijimos que no, porque no lo hemos hecho. Y ya nada más nos tomaron los vitales, nos llevan a otro cuarto donde otro enfermero nos informa y nos dice específicamente, posiblemente ustedes sí tienen el coronavirus. Ya para este tiempo, esa misma semana, mis padres empezaron a enseñar síntomas. Empezó con mi mamá. Igualmente, ella sí lo tuvo un poco fuerte, igualmente como a Eva. Empezó con tos, con fiebre, le daba náusea. Otra que parecentemente me pasa, no sé si es por la fiebre, pero dicen que sus sueños eran muy, muy alucinantes, que eran muy en forma, no eran concretas, como explica mi mamá, decía que no podía explicarlos, o sea, no había en sus palabras, que no había cierta forma de cómo describirlos, ¿no? Igualmente también mi novia decía que tenía sueños muy, muy alucinantes, algo que a mí no me pasó, gracias a Dios, ¿no? Eh, entonces ya en ese curso también mi papá se enfermó. Él enseñó síntomas marzo 25. Para marzo 25, que era un miércoles, él empezó a enseñar con fiebre, se sentía un poquito alarmante. Pasó todos unos 7 días que para abril 1 se empezó a empeorar. Y yo no sabía hasta el próximo día, que era el jueves 2, cuando más por preguntarle si quería algo de comer, voy y le pregunto cómo está y él me dice,
parece ser que sí nos vamos al hospital para el próximo día, que quería ir al hospital el próximo día. Entonces ahí yo un poco alarmante, yo le dije, ¿cómo para el próximo día, no? O sea, ¿qué sientes? Había leído un poco de los síntomas que puede tener neumonía, entonces le pregunté que si le dolía el pecho, me dijo que sí, tenía fiebre, y es cuando me di cuenta que para hablar no, no le salían bien las palabras, o sea, le costaba mucho. Entonces cuando me di cuenta que era grave, lo meto al carro y nos vamos para Danbury. Ya llegamos, es una hora de aquí de Nueva York, y lo internan más rápido, ni esperamos 5 minutos, le tomaron todos sus vitales y lo pusieron en una cama, y ya no lo pude ver desde ahí porque no dejan, ningún hospital dejan que entres, que no te puedes quedar por la situación de cuarentena. Necesitó oxígeno. Empezó con 3 litros de oxígeno por el día, para el próximo día necesitaba 4, pensando que se iba a empeorar, pero para el tercer día ya mejoró y le quitaron el oxígeno, le hicieron todos los estudios, se confirmó que tenía neumonía eh, de los rayos X, y ya se confirmó que tenía el COVID-19 para el sábado, que es la semana pasada, el sábado 4. eh, Se confirmó y lo mudaron a donde estaban todos los pacientes que están confirmados de, de COVID-19. Pero, o sea, la, la hospitalidad de ese hospital es muy perfecta. Eso mismo él lo dijo, que estaba sorprendidísimo de cómo las enfermeras a cada rato vienen y te checan y que estás bien, no hay nada, forzantemente no te quieren dar a la casa, por tener precaución, porque no se sabe cómo este virus progresa o cómo ataca el sistema. Lo quedaron internado hasta el lunes, ya del lunes lo dieron de alta, recoger, y desde entonces ha estado aquí, ya lleva 4 días con nosotros. Sí, estuvo 4 o 5 días en el hospital. La relación de mi papá conmigo es muy bien, no sé, jugamos fútbol todos los domingos. Cuando lo fui a recoger en el hospital, como que sí se ve como si hubiera visto algo del más allá. Y en sí mismo él me dijo que vio su vida, como dicen, pasar en el curso de un minuto. Si tengo que decir algo, es que obviamente, por favor, se informen. Yo creo que la preocupación de muchas personas, incluyendo los inmigrantes, incluyendo bueno, al ciudadano normal, es no estar informado, también tener ciertos miedos, como no querer ir al hospital porque no tiene aseguranza, o todo eso tiene remedio. Lo que no tiene remedio es perder una vida. Ahorita estamos en una crisis, y obviamente si estás en una ciudad, y aquí en Nueva York cada hospital está al máximo, o sea, no están decidiendo quién muere y quién no muere, o sea, es algo muy, muy tragedia. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu.
las realidades de Queens, de las zonas populares, digamos así, y otras realidades la de Manhattan, ¿no? Entonces uno se ve esa diferencia. Toda la presencia demográfica de la gente aquí es eminentemente latina, o sea, para el área todo este es latino. Pero claro, también es la comunidad que tiene menos derechos. Somos los trabajadores esenciales, pero somos los trabajadores excluidos. Y entonces la ciudad en general y el Estado en general tienen una muy buena respuesta, creo yo, a la crisis, pero en esa respuesta, en general que es buena, no estamos incluidos los trabajadores indocumentados, que son esenciales. Nosotros los latinos, ¿cómo estuvimos antes de que llegue esta crisis? Si teníamos las condiciones adecuadas de trabajo, si teníamos las condiciones para un alquiler, el apoyo social, el acceso a la salud. Un latino no puede prescindir de su empleo, un latino no puede prescindir de salir a buscar el pan de cada día o el sustento para sus familias. El momento que llega una crisis como la que estamos viviendo, ahorita todos estamos como desarmados. Por la naturaleza del trabajo de los jornaleros y jornaleras, ¿verdad? Ellos nunca tienen un trabajo fijo. Ellos son las primeras personas a las que se les dice, ¿sabe qué? En lo que se averigua, mejor no venga mañana, mejor no venga pasado, ¿verdad? No digamos cuando después de una semana de que empezamos a ver de que la crisis empieza a agudizarse. Entonces sí, ya no les contestan el teléfono o los llaman para decirles de que no los van a necesitar nunca más, ¿verdad? Pero digamos que antes de que se dé el corte de la crisis, antes de que se haga el llamado pues, del gobernador y del alcalde para cerrar la ciudad o ponerle pausa, ¿verdad? El pausa a Nueva York, ya estas personas ya tenían una semana y media de no trabajar. Yo creo que esto de ser migrante, yo a veces siento un limbo, ¿no? Porque no es, o sea, si bien es cierto, tienes ciertas cosas, pero son esas ciertas cosas que tampoco te permiten ser lo que quisieras ser como ser humano. Y por eso es que en mi caso, desde el papel de la comunicación que estudié en el Ecuador, dije, hay que ir contando esas historias para que esas historias sean parte de la memoria histórica de los migrantes, de las y los trabajadores, de la gente que ha venido a apostar todo, incluso ahora su propia vida. Al ver que el tema iba expandiendo, el virus iba avanzando, entonces nos vimos en la obligación también de unirnos con líderes de diferentes organizaciones y de la comunidad para de esta manera fortalecernos y poner el hombro uno a uno y poder ayudar de mejor manera a nuestra comunidad. Desde el 1 de abril que se abrieron las líneas de diferentes compañeros, entre ellas de tu servidora, hemos tenido más de 500 llamadas, las mismas que han sido atendidas y guiadas según su necesidad. La segunda semana empiezo a ver yo ya que algunas de las personas me empiezan a llamar porque los empiezan a sacar de sus hogares, ¿verdad? Se da no voy a decir exactamente por qué, porque todavía tengo yo mis dudas de por qué sucedió, pero de que sucedió y que es un hecho, así es. Empiezan a la mayoría de personas que le estaban dando alquiler, que no tienen papeles, ¿verdad? Las personas dueños de los apartamentos o de los cuartos o de los lugares las casas donde ellos se alquilan, empiezan a tratar de desalojarlos. Esa es una parte del asesoramiento, de que la gente tenga conocimiento de que no pueden ser amedrentados con esta situación, o por no tener documentos la gente tenga que callar. Que la policía le protege, de que el Estado le protege. Sabemos bien que hay una orden en donde que no se puede ser desalojado por el tema de no pago de la renta. No quiere decir que nos están perdonando la renta o nos están pasando por alto, simplemente que hay un tiempo de espera considerable tanto para los caseros como para las rentas. Entonces, no podemos permitir de una forma discriminatoria, de una manera tan brutal que a nuestros compatriotas los intimiden queriendo sacarlos de sus viviendas o de sus cuartos. Ya para la tercera semana
de la pausa de Nueva York es donde yo empiezo a ver ya ojeras en los ojos, la pérdida de peso, problemas de piel, ojos, las fosas de los ojos hundidas, ¿verdad? Los ojos hundidos, ya signos de desnutrición y de problemas de salud, ¿verdad? Fuertes. Y nosotros hemos tenido algunos casos de esos, les hemos hecho llegar alimento a sus viviendas. El equipo que está en el tema de ejecución llegan a sus casas, dejan en su puerta los alimentos y pues hacemos un seguimiento, tenemos un equipo de control. Como te decía, tenemos un biólogo en el equipo y él hace el tema de control con las personas que han dado positivo o con las personas que tengan algún tipo de enfermedad. Y eso creo que es lo que está pasando ahorita a partir de esta cuarta semana. La gente ya se está empezando a sentir completamente acorralada y entonces está haciendo un vuelco o digamos, está haciendo lo contrario, ¿verdad? Que es ahora están tratando de, sobre todo con nosotros, ¿verdad? Tratando de exteriorizar todos los problemas que tienen para de alguna forma pedir ayuda. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es levantar el tema de la solidaridad. Es una de las cosas muy fundamentales que lo llevamos muy fuerte los de Latinoamérica y del mundo andino, el tema de la solidaridad. Si no encuentras el sentido a la vida, estás perdido. Yo creo que las mejores muestras de amor se dan en las crisis. Yo creo que siempre me mantengo en la firme decisión de que jamás podemos perder la humanidad, que debemos sentir empatía por todas las personas, ponernos en el lugar de un enfermero, en el lugar de un barrendero, en el lugar de una persona, respetarnos unos a otros. Las cosas nunca más volverán a ser como eran antes. Yo creo que la humanidad ha tenido un fuerte sacudón. El añorar un abrazo, añorar encontrarse, creo que nos enseña que siempre hay tiempo para las cosas que el dinero no puede comprar. Mi nombre es Marlon Eduardo Mutsumasai. Mis padres se conocieron en la ciudad de Guatemala durante la época de los 70. Mi mamá es quiché y mi papá es cachiquel, pero me tocó crecer en la ciudad y no aprendí ningún idioma aparte del español, porque hablar un idioma indígena en la ciudad es motivo de discriminación. Mi acercamiento al cine fue espontáneo, fue sin buscarlo, más bien el cine me encontró a mí. Justo en la etapa en la que no sabía a qué me dedicaría en la vida, me hice amigo de la cámara y fui en búsqueda de mi identidad, en búsqueda de historias dentro de la ciudad y las historias de las montañas. Creo que he aprendido mucho de esto. Grabar historias es lo que me ha llevado a muchos lugares de Latinoamérica y esta vez me trajo a Estados Unidos. Durante mis primeros días estuve en Washington presentando mi documental. En esos días sentía lejana la idea de que el COVID pudiera propagarse. Entonces viajé a la ciudad de Nueva York, el ahora epicentro del COVID-19. Todo era desconocido. Mientras estaba a pocos kilómetros, comenzaba a sentirme intimidado por la ciudad. Era una experiencia completamente distinta a otras. Poco a poco se veían los edificios, cada vez más grandes. Era como la sensación de ver el fondo de un mar profundo. Las luces, los rascacielos, el movimiento de la ciudad. El aumento de casos de coronavirus hizo que la ciudad fuera cambiando. Las personas comenzaban a sentirse incómodas al ver a otras toser o tener guantes y mascarillas. No era tan común al principio de los días. Mientras salía a filmar en la ciudad, seguía preguntándome de dónde saldrán tantas personas. La noticia del virus empezó a sonar por todos lados. Era inevitable contagiarse en una ciudad como Nueva York.
La ciudad continuaba funcionando normal hasta que la tarde del viernes 20 de marzo el alcalde de Nueva York dijo: somos el nuevo epicentro del virus. Esa misma tarde las personas comenzaron a hacer más compras en los supermercados para abastecerse. La ciudad se puso en pausa a partir del domingo 22 de marzo a las 8 de la noche. Mi tío llegó por mí a Times Square. No lo conocía personalmente, pero cuando lo vi, supe que era él. Él me llevó a su casa en Jamaica, Queens. Por las noches acostumbramos a cenar juntos y todos hablan en quiché e inglés. Poco a poco he ido aprendiendo palabras nuevas. Me dicen: saber cómo te van a ver cuando regreses a tu casa, cruzando palabras de los 3 idiomas. Ese día me notificaron de la cancelación de mi vuelo a Guatemala, porque coincidió con que el gobierno guatemalteco bloqueó el acceso aéreo al país por los casos que comenzaron a surgir allá. Perdí la noción del tiempo, perdí la idea de saber en qué momento podría regresar a Guatemala. En la casa nos enfermamos 6 personas. Primero se enfermó mi tía, luego un primo, luego otra tía, luego un vecino, luego mi tío y al final me enfermé yo. La comunidad con la que convivo, todos son originarios de Totonicapán, el pueblo nativo de mi mamá. No veo nada. Por las noches comenzamos a tomar té de jengibre con rodajas de limón y ajo. Empezamos a usar las recetas antiguas que las abuelas usaban para la tos y la gripe. Tu sistema inmune, a que sea resistente. Este té hay que tomarlo lo más caliente que se pueda y te va a inducir el sueño y te va a hacer sudar. De esa manera ayuda a que combatas la gripe si tienes algún síntoma de gripe. Y si no, pues solo te relaja. Comenzamos a comer cebolla cruda para que el gas que contiene nos limpie las vías respiratorias. Comenzamos a quemar eucalipto para limpiar el ambiente porque así hacían los abuelos desde que vivían en Totonicapán. Llega Luis. Es el El momento más crítico creo que fue cuando Pedro, a las 2 semanas de haber estado enfermo, aún tenía repercusiones y le daba ataques de tos. Por la madrugada se levantaba al baño y escuchaba que se comenzaba a ahogar. Me preocupaba mucho. Una tarde estábamos almorzando. Él se levantó para ir al baño y dio 2 pasos, no pudo caminar, se desmayó. Comenzó a convulsionar. Fui detrás de ti, te levanté y te hice la presión. Me está dando la palmada. Ajá, la palmada. Cuando abrí mi ojo, yo vi como que eran las 9 de la mañana. Yo dije, amaneció. Es como que de repente me despertaste. Yo vi que no reaccionaba. Lo que hice fue levantarlo, pero él no podía sostenerse por sí solo. Pero cuando ya vi que sí se podía sostener y empezó a reaccionar, y le empecé a dar las palmadas por la espalda. Entonces ahí ya empezaste a sacar las flemas o el vómito. En ese vómito, como que se me abrió porque ya no sufrí de respiración, pienso yo. Quizá no estemos todos bien completamente hasta ahora. Guatemala tiene aún restricciones del acceso aéreo al país. Quisiera estar cerca de mi familia, pero al mismo tiempo agradezco la ayuda de esta otra familia que se va volviendo cada vez más cercana. Sin ellos la vida aquí para mí hubiera sido terrible. La vida antes del COVID no la viví tan mal. En este momento la vida me ha llevado a un proceso de introspección, pero tengo la esperanza de que la vida será mejor aún de lo que era antes. La noticia del virus empezó a sonar por todos lados.
era inevitable contagiarse en una ciudad como Nueva York. Creo que me infecté, o más bien para empezar el curso de los eventos. Las realidades de Queens, de las zonas populares, digamos así, y otras realidades la de Manhattan, ¿no? Toda la presencia demográfica de la gente aquí es eminentemente latina. Somos los trabajadores esenciales, pero somos los trabajadores excluidos. Nosotros los latinos, ¿cómo estuvimos antes de que llegue esta crisis? En esos días sentía lejana la idea de que el COVID pudiera propagarse. Dicen que sus sueños eran muy alucinantes, que eran muy en forma, no era